Bienvenidos un día más a su canal de salseo favorito, donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Yo soy y estoy emocionadísimo de tenerlos aquí, listos para un nuevo drama que, déjenme decirles, viene cargadito de emoción. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado burbujeando en las redes sociales, alimentando teorías y desatando pasiones, los celos explosivos entre Andy Ercel y Kerem Bürsin durante el rodaje de Senkalkam. Prepárense porque vamos a analizar los rumores, los indicios y las posibles razones detrás de esta supuesta tensión en el set. Así que acomódense, agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos con todo este drama, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo lleno de chismes jugosos como este. Y por supuesto, déjenme un me gusta si les gusta el salseo tanto como a mí. Vamos a darle. Ahora sí, hablemos de Andy y Kerem. Como muchos de ustedes saben, estos dos talentos turcos nos robaron el corazón con su química innegable en Senkalkam. Su romance en la pantalla se sintió tan real que obviamente, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a desdibujarse. Y para deleite de sus fans, su amor traspasó la pantalla. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las relaciones se forman y se deshacen con la misma rapidez que un capricho de Hollywood, el cuento de hadas de Andy y Kerem llegó a su fin. Y aquí es donde entran en juego los rumores de celos explosivos. A ver, analicemos la situación. Senkalkam fue un fenómeno global. La serie catapultó a Andy y Kerem a la fama internacional. De repente estaban en todas las portadas de revistas, recibiendo ofertas de trabajo por montones y siendo el centro de atención en todos los eventos. Esa presión, mis amigos, puede afectar a cualquiera. Los rumores comenzaron a surgir durante la segunda temporada de la serie. Algunos fans observaron ciertas actitudes y gestos que, según ellos, indicaban tensión en el set. Se decía que Andy se mostraba celosa de la atención que Kerem recibía por parte de otras actrices, especialmente durante eventos promocionales y sesiones de fotos. Imagínense la situación. Estás trabajando con tu pareja, ambos son súper famosos, y de repente tu pareja está interactuando de forma muy cercana con otras personas. La bomba de celos lista para explotar. Pero claro, también hay que considerar el otro lado de la moneda. Algunos afirman que Kerem también sentía celos de la popularidad de Andy y de las colaboraciones que ella tenía con otras marcas y compañías. No olvidemos que Andy ya era una figura muy conocida en Turquía antes de Senkalkam, y su fama solo se intensificó aún más después del éxito de la serie. Los celos, como sabemos, son un sentimiento muy complejo. Pueden surgir por inseguridad, por miedo a perder a la persona amada, o incluso por envidia profesional. En el caso de Andy y Kerem, podríamos estar hablando de una combinación de todos estos factores. La presión de la fama, la exigencia del trabajo y la naturaleza inherentemente competitiva del mundo del espectáculo pudieron haber creado un cóctel explosivo que terminó afectando su relación. Además, hay que tener en cuenta el desgaste emocional que implica trabajar en una serie tan exigente como Senkalkam. Las largas horas de rodaje, el estrés de cumplir con las expectativas del público y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden pasar factura a cualquier pareja, incluso a las más sólidas. Piensen en las madrugadas grabando escenas románticas, luego corriendo a entrevistas, sesiones de fotos y encima, con la presión constante de los fans que idealizan la relación. Es un trabajo de tiempo completo, y eso sin contar la actuación en sí. Y no olvidemos, mis queridos chismosos, que muchas veces los rumores se alimentan de interpretaciones subjetivas y exageraciones. Es fácil malinterpretar un gesto, una mirada o una palabra, y convertirlos en una prueba irrefutable de celos y conflicto. Pero, ¿quién puede resistirse a un buen drama? Sin embargo, más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que la relación entre Andy y Kerem llegó a su fin. Y aunque nunca se han pronunciado públicamente sobre las razones exactas de su ruptura, muchos creen que los celos jugaron un papel importante en su separación. Quizás la presión de mantener una imagen perfecta como pareja, sumado a las inseguridades y envidias que pudieron surgir en el camino, terminó siendo demasiado para ellos. Ahora profundicemos un poco más en el contexto de esta situación. Senkalkam no solo fue una serie exitosa, fue un fenómeno cultural. La química entre Andy y Kerem era palpable, electrizante. Cada capítulo era un festín para los sentidos, y los fans no podían evitar enamorarse de su amor.
Pero esa misma intensidad, esa misma conexión que los unió, también pudo haber sido la chispa que encendió los celos. Imaginemos, por ejemplo, una escena romántica en la que Kerem debía besar a otra actriz. Para Ande, ver a su pareja íntimamente conectado con otra persona, incluso en un contexto profesional, podría haber despertado sentimientos de inseguridad y celos. O por el contrario, pensemos en las alfombras rojas, donde Ande deslumbraba con su belleza y talento, atrayendo la atención de todos los medios y fans. Para Kerem, sentirse eclipsado por el brillo de su pareja podría haber generado sentimientos de envidia y resentimiento. Además, el mundo del espectáculo está lleno de tentaciones y distracciones. Constantemente están rodeados de personas atractivas, oportunidades profesionales y propuestas tentadoras. Mantener una relación sólida y fiel en ese entorno puede ser un desafío enorme, incluso para las parejas más comprometidas. Y no olvidemos el papel de las redes sociales. En la era digital, la vida de las celebridades está constantemente expuesta al escrutinio público. Cada publicación, cada comentario, cada interacción es analizada y diseccionada por millones de fans. Esta constante vigilancia puede generar una presión insoportable en una relación, especialmente si hay rumores de celos y conflictos. Los fans de Ande y Kerem estaban obsesionados con su relación, buscando pistas y señales en cada una de sus apariciones públicas. Cualquier gesto de distancia, cualquier mirada esquiva, era interpretado como una prueba irrefutable de problemas en el paraíso. Esta presión constante, esta necesidad de mantener una imagen perfecta ante el público, pudo haber contribuido al desgaste emocional de la pareja. De hecho, algunos fans recuerdan entrevistas donde se percibía cierta incomodidad entre ellos, respuestas ambiguas o miradas que no decían lo mismo que las palabras. Pequeños detalles que en su momento quizás pasaron desapercibidos, pero que ahora, a la luz de la ruptura, cobran un nuevo significado. Pero insistimos, todo esto son solo especulaciones y rumores. La verdad completa, como decíamos antes, solo la conocen Ande y Kerem. Quizás los celos fueron solo una pequeña parte de un problema mucho más complejo. Quizás hubo otros factores como diferencias de personalidad, metas profesionales divergentes o simplemente una incompatibilidad a largo plazo. Lo que sí sabemos es que su ruptura fue un duro golpe para sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en su relación. Muchos se sintieron traicionados, decepcionados, como si hubieran perdido una parte de su propia historia. Pero a pesar del drama y la decepción, la historia de Ande y Kerem también nos deja una valiosa lección. Nos recuerda que las relaciones son complejas, frágiles y que requieren esfuerzo, compromiso y comunicación constante. Nos enseña que la fama y el éxito no son garantía de felicidad, y que a veces, incluso las parejas más perfectas pueden sucumbir a la presión y las dificultades. Y sobre todo nos recuerda que detrás de las sonrisas, los flashes y las alfombras rojas hay personas reales, con sentimientos, inseguridades y miedos. Personas que, como nosotros, también sufren, aman y se equivocan. Ahora, hablando un poco de cómo se manejaron las cosas después de la ruptura, tanto Ande como Kerem han intentado mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Ambos se han enfocado en sus carreras profesionales, buscando nuevos proyectos y oportunidades. Han evitado hacer comentarios directos sobre su relación pasada, optando por mantener una actitud discreta y respetuosa. Sin embargo, el fantasma de su romance sigue presente en la memoria de sus fans. Cada vez que son vistos en el mismo evento, cada vez que uno de ellos menciona al otro en una entrevista, las redes sociales se incendian con rumores de una posible reconciliación. Pero hasta ahora, no ha habido ninguna confirmación oficial de que hayan retomado su relación. En el futuro, solo el tiempo dirá si Ande y Kerem volverán a estar juntos. Quizás la distancia y la reflexión les permitan sanar las heridas y reconstruir su relación. O quizás simplemente seguirán caminos separados, guardando en su memoria los buenos momentos que compartieron y aprendiendo de los errores del pasado. Sea cual sea el futuro que les depare, su historia seguirá siendo un ejemplo de cómo el amor, la fama y la presión pueden entrelazarse en un drama apasionante que cautiva a millones de personas en todo el mundo. Y nosotros, sus fieles chismosos, estaremos aquí para contarlo, analizando cada detalle, cada rumor y cada especulación, porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen salseo? Y bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de los rumores de celos explosivos entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en información disponible y especulaciones de fans.
La verdad completa probablemente solo la conocen ellos dos. En resumen, hoy exploramos la posibilidad de que los celos, alimentados por la fama y la presión, hayan influido en la ruptura de Andy y Kerem. Analizamos los rumores, los indicios y las posibles razones detrás de esta supuesta tensión en el set de Senkalkam. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó investigar este tema. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que los celos realmente fueron un factor determinante en la ruptura de Andy y Kerem? ¿O piensan que hubo otros motivos? ¿Cuál es su teoría favorita sobre lo que realmente pasó entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también se enteren del chisme, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Así me ayudan a seguir trayéndoles contenido jugoso como este. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis chismosos.